bienvenidos, Shalom Ubrajá, Erev Tov, muy bienvenidos y muy bienvenidas a nuestro nuevo reencuentro con Perashat Shavua, con la sabiduría del Keli Yakar, de Rabbi Shlomo Efraim de Lunchitz. Les recuerdo que vivió en el siglo XVII en la ciudad de Praga y fue el sucesor nada más y nada menos que el Maharal de Praga. Tenemos dos perashiot para compartir y entonces la propuesta es estudiar eventualmente un aspecto de Perashat Haremot y otro aspecto de Perashat Kedushim, con vuestro permiso. Esperemos que el estado gripal en el cual me encuentro me permita llegar a término con el Sheur, pero ya les agradezco vuestra paciencia y vuestra comprensión también. Muy bien. Dos perashiot tenemos en este Shabbat Kodesh. En el mes de Iyar que transcurre, habremos de finalizar la lectura del Chumash de Baikra, porque el primer Shabbat de Sivan es que siempre inauguramos el cuarto Chumash de la Torah. Esto es una regla establecida por los Jajamim, que siempre antes de Shavuot tengamos que inaugurar la lectura del libro de Bemidbar, el cuarto Chumash de la Torah. Y como así tiene que darse, entonces, bueno, estamos ahora con doble Perashot Mejubarot, están unidas las Perashot, a Haremot Kedoshim, la próxima semana una sola, Perashat Emor, y dentro de 2 semanas tendremos Behar Bejukotai, quiere decir la Perashat de Behar y de Bejukotai como cierre eventualmente de esta Perashat. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון, ויאמר השם אל משה ויאמר. Keli Yakar cita el comienzo de nuestra perashá, cuando nos refiere el momento dramático que fue la muerte de los 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que todo el mundo recuerda que es el momento en el cual ellos encendieron un fuego extraño, Asher Hashem lo Tzivah Oto, que al Kadosh Baruj Hu no había, gracias, que no había ordenado encender. Y después dice el pasuk, al renglón seguido, Vayomer Hashem el Moshe, y dijo Hashem el Moshe. Primero dice Vaidaber Hashem el Moshe, habló Hashem con Moshe y después Vayomer, y le dijo. Entonces, él quería acá presta atención a esa doble conjunción y dice, caché, es difícil de comprender, dice el quería acá. Imken dibur rishon leichan azal. ¿A dónde se dirigió el primer dibur? Lo primero que dijo Dios, Vaitaber Hashem el Moshe, Acharei Mot, después de la muerte de los 2 hijos de Aarón. ¿A dónde fue esa palabra? Porque no se ha mencionado ninguna orden al respecto. Veloshum odaat devarim. Ni siquiera nada que nos pudiéramos anoticiar por parte del Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu. Y lo que explica Rashi
Se cortó el internet de repente aquí en el Bet Midrash. ¿Ustedes me escuchan? ¿Todos me escuchan? Sé que la señora Lea no puede escuchar. Se escucha todo bien, Rami. Se ¿Se escucha bien. escuchan? Ok. Entonces debe ser algún problemita suyo, Lea, a ver si lo puede resolver. Muchas gracias. Bueno, hablaba entonces de Perashat Aharemot, que donde el Keriakar le llama la atención el primer versículo, que es que habló Hashem con Moshe después de la muerte de los dos hijos, y no existe ninguna ordenanza en particular. Y entonces dice, pero podríamos decir que estas 4 palabras que dice después, Aharemot Shenebene Aarón, después de la muerte de los hijos de Aarón, que dice 4 palabras, Bekorbatam, Lifnei, Hashem, Bayamutu, cuando se acercaron delante de Hashem muriendo, dice, Einoma Amara Katuv Lanu, no es que está escrito eso en el texto para nosotros, sino que Kadosh Baruj Hu habló con Moshe estas 4 palabras, Bekorbatam, Lifnei, Hashem, Bayamutu, cuando se acercaron ante Dios y murieron. Y esto es lo que viene a explicarnos ese Dibur Rishon. Esa es la palabra de Hashem que viene a innovar aquí. Dice el Keriakar con tanta agudeza, viene al Kadosh Baruj Hu, quería darle a saber a Moshe Rabenu a causa de qué pecado, transgresión habían muerto los hijos de Aarón. Y por eso empieza la Torah en nuestra perashá Vaidaber. Y siempre que dice Vaidaber, nos habla de Dibur Kasher. Está hablando de una palabra que contiene todo el rigor. Porque eso representa Midat Adin, el atributo del rigor. Y después, Vayomer Hashem el Moshe. Después habló de la continuidad. Después de darle a saber el porqué, vino a advertir a Aarón para que no se quemase con esos carbones encendidos, con ese fuego. Y por eso dice, Vayoma, Hashem el Moshe, Daber el Aarón, habla con Aarón. Háblale a mirar acá, con un lenguaje suave. Ya era suficiente lo que había recibido Aarón. Y el Keriakar nos dice algo muy sugestivo. Ubiura Inyan, Shebene Aarón ayu reuim leshlichut yad. Pero la verdad es que la explicación de toda esta cosa es que los hijos de Aarón eran personas apropiadas para todo lo que representaba Shelichut Yad, quiere decir la misión que se les había encomendado. ¿Por qué? Porque fue dicho sobre ellos, Vayojelu, Vayishtu, Vayehaztu, et Elohim, quiere decir que cuando se presentó el Kadosh Baruj Hu, habla de Perashat Mishpatim, en el momento en el cual la Shejinah se reveló ante Moshe, Yoshua, los ancianos y los jóvenes, en ese instante dice que verdaderamente eran aptos para esa presentación, porque ellos comieron allí de esos korbanot y bebieron allí y pudieron tener esa visión de lo divino. Quiere decir, tuvieron esa capacidad de poder ver, pero Istakluba Shejinah, ellos tuvieron esa mirada a esa presencia inefable de Dios, Bitoch, a partir de un lev gas, de un corazón ya algo ordinario, un corazón un tanto soberbio, porque era un corazón que provenía de haber comido y bebido. Y por lo tanto esa visión de Dios que ellos tuvieron en ese momento
más allá de ese corazón altivo, dice, esperó el Kadosh Baruj Hu para no mezclar la alegría de la Torá con respecto a esto, y vino la ordenanza a Aarón, She'al Yabo el HaKodesh Bechol Yom, Sheyesh Bo Achila Ushtia. Por eso se le prohíbe a Aarón, Lo Yabo Bechol Et el HaKodesh, que no venga en todo tiempo al santuario, al lugar más sacrosanto, fundamentalmente en aquellos días donde hay comida y bebida, que siempre, ¿no? Y por eso nunca podía entrar a Aarón a Cohen, a la Kodesh HaKodeshim. ¿Cuándo podía entrar? Solamente de Yom Kippur, en el día de Yom Kippurim. Yom Anot Adam Nafsho, el día en el cual la persona eventualmente habría de afligir su alma. Porque en ese momento es cuando el ser humano, y el Cohen en particular, habría de llegar ante el Todopoderoso con todo el sometimiento de su corazón, con toda su humildad, con toda su realidad humana, su humildad y su sencillez, como hablamos en los 5 minutos de Torah durante el día de hoy. Y entonces, Itzia Kadosh Baruj Hu le Moshe Akdamaz. Por eso es que nuestra Perashá comienza desde esa perspectiva. Un minutito nada más, quiero pedir. Un minutito, por favor. Pasó en el Bet Midrash y veía que había ruidos de alguien que había entrado, entonces tenía, a esta hora ya prácticamente no debería haber nadie aquí con nosotros. Bien, entonces decía, él quería caer, que Kadosh Baruj Hu le da a Moshe Rabbeinu esta introducción y le da a saber en principio el motivo de la muerte de los hijos de Aarón en su primera alocución, para decirle a él en una segunda alocución la orden de que Aarón no viniese en todo momento al santuario. Y este es el Nusach Dibur Rishon. Y este es el motivo, y este es lo que está dicho en la primera palabra de Shem. Shamar Hashem le Moshe, que le dijo, Ahare Moche ne bene Aarón. Después de que murieron los hijos de Aarón. ¿Y qué les dijo? ¿Cuál es el Dibur? De Korbatam, Difnei, Hashem, Bayamut. De Korbatam. Korbatam es cuando se acercaron, se aproximaron, entraron delante de Hashem, en el Kodesh HaKodeshim, y murieron. O Dios le Kachmet. Quiere decir que quería acá, dice que Kadosh Baruj Hu vino a poner de manifiesto delante de Moshe y le explica el motivo por el cual los hijos de Aarón murieron, que es tema de análisis infinito entre nuestros sabios. Quiero que lo sepan, que todo el mundo trae un motivo diferente. Y sin embargo, quería acá, con su simpleza, dice, no, murieron porque Nitzkarbu el Hashem Shelo Bazman Ra'uy. Se acercaron ante el Todopoderoso en el momento menos apropiado. Como dijo, Vayejezu et Elohim. Y ellos percibieron a la divinidad. Entonces, dice querida Kar, seguramente tú estarás pensando que Hashem le dice, Bekorbatam, cuando se acercaron Ifnei Hashem, delante de Hashem, y murieron. En realidad, dice el querida Kar, tú estarías pensando en decirme y corregirme, decir que tendría que decir, Bekorbatam Lefanai, que ellos se acercaron delante mío, o Elai, o ante mí, o hacia mí. Y esto lo tenemos también en otro ejemplo que explicó Rashi en Perashat Vayera,
En el pasuk dice, Ba'ashem imtir al Sedom. Ba'ashem imtir al Sedom. Y el Todopoderoso hizo caer sobre Sodoma, Gofrit, el azufre hirviendo, etc. Me'et Hashem, también dice allí. ¿Para qué lo repite? Sabemos que Él es el que lleva a la destrucción. El hecho de que diga Lifnei Hashem no es algo nuevo, dice el Keriakar. Ya tenemos otras formulaciones idénticas en el libro de Bereshit. Por lo tanto, entendemos que el Kadosh Baruj Hu se puede referir a sí mismo en tercera persona. No hay cuerpo y por lo tanto puede hablar en todos los sentidos. Y el hecho de que diga el pasuk Aharei mot shenei bnei Aaron bekorbatam lifnei Hashem vayamutu, y murieron, tenía que haber dicho bekorbatam lifnei Hashem metu, murieron. Y si también encontramos Ba'asher lo sam libo el davar Hashem vayazov, dice aquella persona que no puso su intención o su corazón a la palabra de Dios y abandonó, tenía que haber dicho beazab, y hubo abandonado. Y por lo tanto, entonces, de aquí te debo explicar lo que aparece aquí gramaticalmente como un lenguaje adicional innecesario del Bayamutu. Porque ya dijo Haremot, Sheneben Aarón. Si de hecho ya fue dicho que después de que murieron los hijos de Aarón, entonces dice, Shearishon Ma'amar, Akatub Lanu, Beasheni Dibur Hashem Moshe. Lo primero es el relato del texto y lo segundo es la palabra de Hashem. Habló Hashem a Moshe a Harei Mot Shenei Bnei Aaron. Ese es el relato del texto. Bekorbatam lifnei Hashem vayamotu, cuando se acercaron delante de Hashem y murieron. Eso es la palabra de Hashem. Pero el Keriakar también nos dice, podemos también sumar una idea más. Podríamos explicar otra forma de Bekorbatam lifnei Hashem en su intento o su acercamiento delante de Hashem. Keriakar entiende con tanta agudeza y dice, Lefisha Yukrobim el Hashem Biyoter, como ellos eran muy cercanos, demasiado cercanos al Todopoderoso. Por eso el Todopoderoso fue muy meticuloso con ellos, juzgándolos, inclusive por una shegiá, por un error muy pequeño, diminuto. Como dice, Usribab mi Sahara meod. Y aquellos que están alrededor de él, es como dice la Jajamim, un fino cabello. Quiere decir, Kadosh Baruj Hu, en este caso, es Makpit, ¿no? Al-Juta Se'ara, como si fuera un fino cabello. Porque todo el que está cerca, todo aquel que es el más cercano al rey, esa persona, con mucha más razón, tiene que tener mucho más precaución en el honor del rey y la dignidad. Y así dijo Moshe, U Asher Diber, Hashem Bikrobai Ekadesh. Es así como le dijo Moshe Rabenu a su hermano Aarón, frente a toda la tristeza que representaba el escenario de la muerte de sus hijos, le dijo, U Asher Diber Hashem. Perdón. Esto es lo que ha hablado el Todopoderoso, ha hablado con rigor. En mis cercanos me habré de consolar. Y si podemos decir que no hay Mukdam o Meujar, que en la Torah, como sabemos muy bien y enseñamos a lo largo de todos nuestros Sheurim y también en el Ulpan, de todos los alumnos queridos que se presentan para hacer el proceso de conversión aquí en Rodanana, y a quienes les agradecemos siempre la confianza.
siempre le ponemos ante todo el concepto de Ein Mukdam Umeujar Bator. No hay cronologías en la Torah. Por lo tanto, dice esta perashá, le fue dicha a Moshe antes que le dijera a Aarón. Esto es lo que dijo Hashem, en mi cercano me habré de consagrar. Entonces, sería posible entender que le dijo esto sobre lo que Hashem le había dicho, estas 4 palabras de Korbatam Lifnei Hashem Vayamut. Sería mucho más fácil entender que esto fue dicho después. Y lo que explicó Rashi, dice esto que explica Rashi, que esta explicación le dio una impronta de comprensión mucho más fuerte que la primera. La intención tal vez es porque ya había sido dicho en el libro de Shemot, de la Yatitro, de Gama Kohanim Anigashim el Hashem Ali Arsula Alot el Hashem. En el momento que Hashem Akadosh Baruj Hu iba a hablar los 10 mandamientos desde el monte Sinaí, allí hubo una advertencia también. Y los Kohanim Anigashim el Hashem, quiere decir aquellos que son más proximales a Dios, no se deben precipitar para subir ante el Todopoderoso. Begamsham, Zarzam al-Ze. Y también allí les advirtió para que tomen esto en cuenta y muy rápidamente. A pesar de que allí no se mencionó ningún castigo. No sea, dijo el pasuk, Penifrotz Baem. No sea que Kadosh Baruj Hu irrumpa en medio de ellos. No dijo castigo. Y por lo tanto, se vio la necesidad Moshe Rabenu de volver a premiar a su hermano en segundo lugar y decirle que no habría de morir como murieron sus hijos. Pero si todo ese pasó desde Ajaremot hasta Bayamutu y hasta murieron, es lo que nos informa el texto a nosotros, no sé de dónde aprendió Moshe Rabenu a diligenciarlo a su hermano, a notificarlo a su hermano, Sheloyamut, que no habría de morir como murieron sus hijos, porque Akadosh Baruj Hu nunca le dijo a Moshe nada de los hijos de Aarón. Y nosotros decimos que Moshe aprendió todo esto de todo lo que Hashem le notificó acerca de la muerte de los hijos de Aarón. Y enseguida fue la orden para Aarón que no venga en todo tiempo al santuario, para que Aarón ahora tuviera una precaución mayor de lo primero que le dijo, que no se acerquen en demasía a ese lugar. Daber el Aarón Ajija, para continuar con este segundo versículo. Habla a tu hermano Aarón tu hermano. El Keriakar se pregunta, Marra ale askirkan al-Jabá. Dice, Daber el Aarón, habla con Aarón, les alcanza, suficiente. ¿Para qué viene aquí el tema fraternal? Es para enseñarte, dice el Keriakar, Shalismoch Aarón al-Jabá, que no se apoye el Aarón sobre la fraternidad, el amor fraternal de Moshe, para decir, Aarón no se puede parar sobre ese aspecto de decir, bueno, a mí no me va a pasar nada cuando venga al santuario por el amor de mi hermano Moshe, para que no sea consumida su cuerpo, como dice Rashi en su comentario. A pesar de que es tu hermano, de todas maneras, no te apoyes sobre esto en absoluto. Qué grande, ¿no? O dijo, tal vez, dice el Keriakar, dejar Shahifa de momento que él es tu hermano, de Imyamut, y si muere,
se habría de parecer como si mitad de tu cuerpo, de tu carne, se ha muerto. Entonces, debo advertirte sobre eso también. Pero hay quienes dicen, dice el querido Carl, dice, a pesar de que él es tu hermano en la profecía, y está escrito en Matan Torah, en el momento que Kadosh Baruj Hu se iba a revelar ante todo el pueblo de Israel, le dice en ese momento a Moshe Rabenu, Bealita Atabe Aarón, y habrán de subir a mí, tú y tu hermano Aarón. Beyabol Ashov, que Shem Shemutarle Moshe y Kanes Bejolet, y Bejol Beitina de mano. Entonces Aarón va a poder pensar que él también tenía autorizado, como Moshe, presentarse ante el Todopoderoso en cualquier instante, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque Kadosh Baruj Hu lo ha definido delante de Moshe Aarón, Bejol Beitina de mano. En toda mi casa, dice el Creador, es el hombre más fidedigno, Moshe, como aquella persona que es fiel y entra a la casa de su amo en todo tiempo que quiera. Así también Moshe Rabbeinu, Aarón podía pensar que podía entrar cuando quisiese. Y aquí lo que nos marca el querido Car es, Moshe, tienes que advertirlo a tu hermano. Ustedes son dos seres completamente diferentes. Y yo creo, mis queridos, que este es un gran avance del querido Car, mostrándonos la intimidad de dos personas que nosotros, como David Amelech nos pone Moshe ve Aarón de Kohaná, Moshe y Aarón de sus Kohanim, y que nosotros los podemos casi poner en un mismo nivel, equipararlos. Y sin embargo viene el que diga acá y dice, no, David el Aarón Ajija, él sabe que es tu hermano, tú sabes que es tu hermano. Cualquier falta de ambos es como que media carne se consume. Pero en última instancia, aquí marca la diferencia. Por eso le dice, Be'al Yabó Bejol et el Kodesh, que no venga en todo momento al santuario. Y ustedes dicen, ¿pero cómo? El santuario era el hábitat natural del Cohen. Sí, ustedes tienen razón. El Mishkan, Hatzer Mishkan, el Kodesh, donde estaba el altar de oro para hacer el incienso, o encender la menorá, o el pan de la proposición. Pero a partir de allí había una separación, un paroje y un capore. Ese lugar interior se llamaba Kodesh HaKodeshim. Allí no puede venir cuando quiera. Bejolet lo llevó, Abal Nifrakim llevó. Dice que de acá, en todo momento no podrá venir, pero Nifrakim, de vez en cuando podrá venir. Y la verdad, dice que de acá, tampoco era así. Porque no venía de vez en cuando, sino que venía una sola vez al año. Entonces el querido acá dice, y yo digo que el motivo de la prohibición de allegarse a ese lugar depende del pecado del pueblo. Otro concepto importante. El Cohen no es un ser aislado. Está involucrado con todo su pueblo. Am Israel y el Cohen pertenecen a un mismo grupo. Están unidos. Y por eso dice, Viató Shama Talui Bejatata Am. El llegar el Cohen al lugar de la santidad del sacro santo Kodesh HaKodeshim depende del pecado del pueblo que abonotam abdinim, como dijo el profeta Amós, Yeshayahu, perdón. Vuestros pecados son los que establecen el Abdalá, la distinción, la diferencia, la separación entre ustedes y vuestro Dios y vuestro Dios. Pero cuando el Am Israel mitkalkel, cuando el pueblo de Israel llega definitivamente a corromper sus caminos, también la llegada del Cohen es impedida. Porque Ashmat Am Tiluyabo. ¿Saben por qué?
Porque la Sagrada Torá dice, el quería acá, dice que el pecado, la culpa del pueblo depende del Cohen. Hasta el punto. ¿Sí? Moshe Neemar, como dice el libro de Shemot al final, Perashat Tetzaveh, Beatá, Hakreb eleja et Aarón ajija mitoch bene Israel. Hakreb eleja. Tú, ahora, empero, acércate hacia ti, a Aarón, tu hermano, del medio de los hijos de Israel. Oral, dice, Orá, le enseñó, le transmitió, el mérito de que Aarón adquiere ese beneficio de sentirse cercano al Todopoderoso no es sino mitoch bene Israel, de dentro del pueblo judío, del medio de Israel. Y cuando Israel no son meritorios, también el Cohen depende de ellos. Y entonces no tienen mérito de ver, de presenciar el rostro de la Shekinah, sino solamente cuando en Yom Kippur. Porque en ese día todo el pueblo de Israel se asemejan a los ángeles ministeriales, Malachei Sharet, que hablábamos en el Sheur, de los 13 pétalos, están por encima del tiempo. Y ningún tiempo los gobierna y los domina, y por lo tanto se parece ese día sagrado como si estuviera, que no forma parte del calendario y de los tiempos generales. Porque todos los días del año en general, quiere decir, están en ese día. Todos los días del año, los 364 días están en ese día. Asman Hutz Miyamze. Están todos dentro de un concepto temporal, excepto el día de Yom Kippur. Y dice que de acá, ¿sabes por qué? Mira, la palabra Ha-Satán, que es el ángel negativo, el ángel del mal, Hei, Sin, Tet, Nun, esas 4 letras suman el número 364. Beyemot Hamá, y los días del sol, la circunvalación del sol, son 365. Curioso. Para enseñarte que todos los días del año el Satán, que es el impulso del mal, domina a las criaturas todas en cada tiempo, excepto en un solo día, donde las fuerzas del Satán, del impulso del mal, no puede gobernar. Y por lo tanto ese día no está dentro de los tiempos de todo el año, sino que es un día que está por sí mismo, Omed Beatzmo, separado de todos los restantes días del año. Ukshamar de Ayabo Bejolet. Y cuando dijo y que no vengan todo tiempo, quiere decir que no venga en general en ningún día que está Bejolet, en la generalidad del tiempo, sino en el día que no está en la generalidad del tiempo, y es el día en donde conjugamos Mejilá, Slijá, el perdón, la compasión divina, ya que Israel fueron comparados con los ángeles ministeriales que no caen bajo la dominación del tiempo, ni mucho menos ese tiempo que está dentro del año, que el Satán, 364 días al año, viene, le toca mi espalda y me dice, hey tú, haz tal cosa negativa. Y por lo tanto, es acorde que el emisario del pueblo de Israel, que es el Cohen, venga a ver tener Shejirá cuando quiera. No puede, excepto un solo día. Y dicho el sentido, aclara el que acá, y Be'anán era el acapor. Porque en una nube habré de mostrarme. Quiere decir que si allí habría de manifestarse mi presencia divina en el lugar, no tendría que impedirle a él que su llegada a ese lugar, porque tampoco me puede ver el hombre y seguir viviendo. Pero de momento que mi Shejinah, mi presencia divina, recae en una nube, él puede ver mi gloria. Y Anán, si va a la reyazo,
porque la nube es el motivo para esa mirada, para esa observación. Y por eso dijo que Beanan era en la nube me habrá de ver. Y por lo tanto, dice el Keriakar, yo debo evitar de él toda mirada a lo largo de todos los días del año, donde el pueblo de Israel están tan preparados, lamentablemente, a cumplir transgresiones. Realmente maravilloso. Y una última enseñanza de Perashat Kedoshim. Compartimos 2 Perashiot en este Shabbat. Y por supuesto que el elemento principal de esta Perashat nos dice: Be'ahavta l'reacha kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En todos los pasos que Perashat Kedoshim nos vuelve a traer una suerte de segunda vez el Har Sinai y la representación de ese momento maravilloso de hacer el Tatiberot. Vamos a tener aquí también 10 escenarios que reproducen mucho el escenario de hacer el Tatiberot. El último nos indica el Kadosh Baruj Hu de Abtal Reajá Kamoja. Dijeron nuestros sabios, dice el Keriakar, Ze Klar Gadol Batorá. Se refiere, por supuesto, a Rabbi Akiva, que dijo que Beatar Reajá Kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es la regla fundacional de la Sagrada Torah. Y recuerda entonces el Keriakar que en el Tratado de Shabbat 31a se presenta un ger, quiere decir un extranjero, que viene a decirle a Shammai: enséñame toda la Torah cuando yo estoy parado en una sola pierna. Y ella, por supuesto que Shammai lo echó de su casa, mientras que cuando fue lo de Hillel, le enseñó el pasuk, le enseñó el versículo Hillel de Abtal Reajá Kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la Gemara. Todo lo que te es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Todos los demás son comentarios. Ve, Zil, Gemor. Ve y estudialos. Y de acuerdo a esto, tenemos que entender, dice el Keriakar, que esta persona, es un prosélito. Allá Ger Tzedek. Era un Ger que quería abrazar la fe sincera y genuina del pueblo de Israel. Interesante percepción del Keriakar. Pero allá Mehatel y Tulim. No es que vino a burlarse. No es que vino a reírse o a mofarse del sabio judío que le enseñan toda la Torah cuando él está parado sobre una sola pierna, justamente, en forma literal. Sino que seguramente él pidió que por lo menos este sabio le pueda proponer, que le enseñe, dice, o que pueda proponerle todas las mitzvot de la Torah sobre la base de una, quiere decir un regel ajat, regel quiere decir sobre una base sobre la cual él podrá hacer parar todas las mitzvot para que no se olvide. Qué interesante. Como ese olvido que es natural en una persona que no ha nacido en el seno del pueblo judío y que, por supuesto, la dificultad para poder retener una información que nunca fue aprendida pasará con él y por lo tanto necesita algo para que afirmarse. Dice que diga acá, el olvido forma parte de la naturaleza del prosélito, del ger, del converso, porque no estudió en su juventud nada de las mitzvot de la Torah y por lo tanto este hombre tan justo y tan bueno le pidió a Shammai y luego a Hillel que por favor le brindase una regla sobre la cual basamentar toda la Torah en forma metafórica. Y le dijo en forma metafórica, retórica, cuando estoy parado sobre una sola pierna. Pero su intención era que le entregue por lo menos algo rápidamente, en un lenguaje corto y conciso, que también sea Yesod de Regel Ajat, que sea un fundamento
que sea lo esencial. Y de esa manera habrá de recordar todas las mitzvot de Hashem. Entonces, interesante, ¿no? Una percepción completamente diferente. Todos aprenden como si fuera alguien que se vino a burlar. Dice, no, viene alguien que está pidiendo ayuda. Y entonces me enseñó el pasuk de Abdala Reajaka Moja Ani Hashem. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Hashem. Porque ya dijeron nuestros sabios de bendita memoria en la Gemara de Makot, baja Bakuk, cuando estamos hablando de la cantidad de mitzvot que hay, 613, y después vino David, la puso en 30, y después en 13, en 11, y vino Habacuc, el último de los profetas menores de Midán Alajat. Dijo que todas las mitzvot se pueden poner en un pedestal, y ese pedestal tiene como base un pasuk que dice Habacuc, Betzadik beemunato yihye, el justo en su fe vivirá. Y esto, por supuesto, no niega las palabras de Hillel, sino que todas las mitzvot de la Torá son Shnei Sugim Echad, de dos tipos que son uno. Mitzvot que son entre el hombre y Dios, bendito sea, y la base de todas es la emuná, la fe, Tzadik beemunato yihye, quiere decir la base de la fe en Dios. Y el segundo es las mitzvot que están entre el hombre y el prójimo. Y la base fundacional de todas ellas es el versículo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso, dice el querido acá, en forma tan contundente, estaban los querubín, esos ángeles de oro, que estaban extendiendo sus alas hacia arriba. Mahbek la mala, quiere decir, ellos indican hacia arriba, con respecto a las mitzvot, con sus manos hacia arriba, con sus alas, perdón, que hablan de las mitzvot entre el hombre y Dios, pero penean sus rostros de esos dos querubín, que eran como rostros de niños, estudiamos, y Shelahid, se miraban uno al otro, como las mitzvot entre el hombre y su prójimo, brillante. Y cuando dijo aquí al rey Gerejad, y cuando ese Ger, Tzedek, le dijo a Hillel, enséñame todo la Torah cuando estoy sobre una pierna, es decir, sobre una base para cada una, y por lo tanto le dijo el versículo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sobre esa base, sobre esa pierna, sobre esa pata, si me aprende la Torah, le puso todas las mitzvot que se desarrollan entre ustedes y nosotros, entre Adán y Javerón. Pero también le dijo al final del pasú. El final del versículo es de Atal Rajakamoja, Ani Hashem. Quiere decir que la base sobre la cual se sustenta Habacuc, el profeta, de todas las mitzvot de la Torah, es Ani Hashem. Es decir, sin eso no hay nada. La emuná en el Todopoderoso, la fe en Dios. Umamar Ani Hashem. Y este dicho, esta frase, yo soy Dios, Dukmat Dibur Anoji, es como si fuera el primero de los 10 mandamientos. Anoji Hashem me lo queja, yo soy Hashem tu Dios, que incluye todas las Dibrot Rishonot, que son las 5 primeras de las primeras tablas, que son las mitzvot entre Adam y la Makom, entre el hombre y Dios. Y termina con todas ellas, Kabed et abija betimeja. Esas 5 mitzvot terminan con honrar al padre y a la madre. Porque Misof de Baró, porque del final de su palabra se reconoce que su principio también son palabras verdaderas. ¿Por qué? Porque debo tomar un Kalva Homer, un aprendizaje mucho más profundo de Kibbutz Baem, de honrar y respetar a mis padres. De Ibel Kibbutz Ashutav Agimel Itbarach Shemo, Alo Uabijo Teneja. Y si al Kibbutz, sobre el honor y la dignidad, el Todopoderoso, que es el bendito por sobre todo, que es tu Padre que te ha creado, buscó la sociedad con mi padre y mi madre carnal, el último de los Aseret Adiberot,
No tajmut, no codiciarás. La casa, el esclavo, la mujer, la casa, todo lo que tiene tu prójimo, incluye todos los de la otra tabla. Los 5 de Perot Aharonot, que tienen que ver con qué? Con Beaftá la Raja Kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque ambas incluyen todas las mitzvot que están de ese lado, de la segunda tabla, las mitzvot entre el hombre y su prójimo. Y así dijo Rabbi Levi en el Midrash de Vaikra Rabá, Sarat Iberot que tuvimos por allá Umesik Shedibur lo Tahmot que negue de Beaftá la Raja Kamoja. Así dijo, 10 mandamientos están escritos aquí, y deduce que el último de los deciles de los mandamientos, no codiciarás, está escrito con respecto a amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, yo también creo que es maravilloso. Le agradezco su emoción, porque su emoción es la mía, no hay ninguna duda. Porque en última instancia, todo esto nos está iluminando en una perashá muy especial. Bueno, que tengamos, agradezco a Boré Olam que me permitió llegar con un resfrío tan grande y con un malestar tan grande a poder dar la mayor parte de las shiurim del día de hoy. Que Hashem nos regale buena salud y Shabbat Shalom, un hermoso Shabbat. Y les agradezco de corazón que nos acompañen y que se hayan suscrito a nuestro 5 minutos de Torah y 5 minutos de Alajá. Les agradecemos mucho. La suscripción no cuesta absolutamente nada, pero nos permite a nosotros tener un estándar en YouTube un poco más grande. Así que necesitamos llegar a 1000 suscripciones de manera tal que después podamos circular libremente. Yo les agradezco de corazón, no acostumbro pedir nada a nadie, pero esto, la suscripción, no requiere ningún emolumento, ningún gasto, sino simplemente la atención que puedan tener con nosotros. Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom. De todo corazón.